Con el módulo de introducción al paquete de estadístico de R, el día de hoy vamos a enfocarnos a pues ver cómo podemos describir de manera preliminar, ya en lo posterior de manera eficiente, nuestros datos incluidos en cualquier base de datos en formato tabular. Entonces, uno de los usos que más se le da a R, aparte del modelaje, el aprendizaje de máquinas y demás visualización de datos complejos, es utilizarlo como meramente análisis descriptivo, ¿no? Esto es algo muy habitual cuando pues, queremos introducirnos a cualquier proyecto de investigación que pues planteemos ver cómo se está comportando nuestros datos hasta cierto punto. Vamos a darle tantito para abajo. Pues sí me gustaría recalcar para la clase del día de hoy definiciones formales al momento de hablar de estadística descriptiva, porque cuando hablamos de parámetros y estadísticos, pues muchos alumnos tienden a confundirse y cuesta a veces trabajo saber cuál es la diferencia de estos dos. Es un repaso que probablemente hayan visto en cualquier otra clase de bioestadística inicial. Igual vamos a recalcar los tipos de variables y sobre todo cómo se trasladan dentro de la codificación de R a formatos específicos para su evaluación. Y finalmente, cómo evaluar una distribución tanto de variables continuas o de variables categóricas para saber cuál sería el mejor abordaje para presentarlo en un informe descriptivo. Pues vamos a pasar con la parte de definiciones, que pues no creo que haya mayor problema. Recalcar meramente que cualquier base de datos que ustedes analicen en términos de investigación, en un contexto de investigación clínica, pues ustedes están analizando en realidad una muestra de una población. En general, nosotros como clínicos no podemos por muchas razones evaluar a toda la población que cumple con una característica, con ciertas características para evaluar el fenómeno a estudiar. Por lo tanto, estimar parámetros suele ser el principal interés dentro del punto de vista de estadística inferencial, pero dentro del punto de vista en investigación, usualmente no sabemos a exactitud cuál es el parámetro real de una estimación. Por lo tanto, nosotros solemos limitarnos a describir meramente estadísticos dentro de una muestra. Y esta es la principal diferencia que quiero que entiendan cuando hablamos de estadística descriptiva, que nosotros estamos evaluando estadísticos, nosotros estamos evaluando puros parámetros descriptivos que nos hablan de cómo está el comportamiento de una muestra. Entonces, no está de más recalcar que tanto los parámetros como los estadísticos son estimadores de una medida que viene de nuestros datos para tratar de aproximarnos a un parámetro desconocido de una población. Como recalcaba, la estimación de un parámetro usualmente no la vamos a conocer del todo, sino es que nunca la vamos a llegar a conocer del 100%. Podemos aproximarnos lo más que se pueda con n's que tiendan a ser similares a la de una población, pero si no se realiza un censo o no tenemos datos de un censo, no podemos hablar de parámetros en un estudio clínico. Entonces, sí es importante que en este sentido recordemos que como no tenemos la estimación real de nuestro parámetro, nosotros nos vamos a limitar a evaluar estimadores dentro de nuestra muestra de dos tipos, puntuales y por intervalos. El estimador puntual puede ser cualquier número, cualquier indicador concreto que nos proporciona una información dentro de cómo se encuentra la variabilidad o la
el punto central o punto medular de nuestra distribución de una curva. Pero finalmente un estimador puntual no nos arroja una variabilidad, o sea, solamente nos arroja un punto. Y esto a veces suele ser muy confuso al momento de interpretar la información, y más cuando no se tiene un intervalo en el cual yo puedo asegurar que se encuentra un punto o varios puntos de estimación. Entonces lo ideal es siempre brindar una estimación por intervalos cuando se hable de una medición en concreto, ¿no? O sea, entre qué y qué valores se va a encontrar mi evaluación, ¿va? Entonces, al hablar de estimación de intervalos, yo voy a estar hablando de la variabilidad que conllevan los datos, ¿va? Entonces, vamos a verlo más adelante, si nuestra distribución está sesgada o tiene una gran variabilidad o está enfocada en un parámetro en específico o en un estadístico en específico, al hablar de intervalos, yo le voy a dar al lector un mejor panorama de cómo se encuentra la variabilidad dentro de un solo punto. Entonces, esto para que entiendan las siguientes diapositivas que vamos a presentar. Esto es un repaso de los tipos de variables para que ustedes entiendan también que es importante tener siempre en claro cuál va a ser la variable que yo estoy evaluando al momento de analizar mis datos. Y esto es importante para muchas cosas, para la parte descriptiva, pero para también la parte inferencial, hacer modelos, hacer abordajes de datos complejos. Lo primero que tienen que saber al momento de evaluar una variable, aparte de la parte descriptiva, independientemente de la parte descriptiva o inferencial, es identificar qué variable se está evaluando, ¿ok? Entonces, si ya sabemos que tengo que presentar mis datos con una estimación por parámetros, lo siguiente que me tengo que preguntar es qué tipo de variable estoy tratando de presentar. Entonces, a grosso modo, en R lo podemos dividir en este esquema muy Mickey Mouse. Dentro de un conjunto de datos en un data frame, como ya vimos en R, pues un data frame se puede trasladar como una base de datos en formato tabular. Una disculpa. Tenemos dos grosos tipos de datos. Aquellos que son datos categóricos o cualitativos, que nos hablan de una característica de la persona evaluada, o datos de tipo numérico o cuantitativos. Ok. Ahora, dentro de los datos categóricos, en R yo ya sé que los voy a identificar como un factor. O sea, cuando yo le especifico a R que me trate una variable como factor, yo en automático sé que esa variable va a tener un atributo de tipo categórico, ¿ok? Y como vimos en las clases pasadas, hay de dos tipos. Que yo no le especifique ninguna jerarquía de ningún tipo, y por ende ese dato R lo reconozca como una variable de tipo nominal. Y está la otra opción, que yo le especifique un atributo jerárquico o un nivel de esta agrupación por alguna jerarquía que yo establezca, y me la trate como una variable de tipo ordinal. ¿Okay? Entonces, esto es importante porque cuando se describan las variables, si a mí me interesa mantener una jerarquía o un nivel estructurado de la información, yo le tengo que especificar los niveles por los cuales R me los tiene que presentar. En general es más sencillo presentar y evaluar datos categóricos. El problema se viene un poco cuando trato variables de tipo numéricas o cuantitativas. Hay de dos grandes tipos. Aquellas variables, independientemente de las escalas que hayan visto en metodología, ¿no? De razón, intervalo, o variables de tipo conteo o discreto, R a grosso modo reconoce dos tipos de escalas. Aquellas escalas que son discretas, que son caracteres de tipo o variables de tipo integer, que son conteos numéricos bien delimitados. O sea, tener una escala del 1 al 10 y que vaya 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 10. O que finalmente no existan decimales en esta escala. Y el resto
de las demás variables las va a reconocer como variables de tipo continuo, que pueden tener infinitesimal de decimales dentro de su estimación. Entonces esto es importante recordarlo porque al momento de que yo tenga una variable, yo tengo que saber cómo R la va a procesar dentro de su lenguaje. Aquí es un ejemplo muy burdo, pero bastante representativo, para que nos acordemos cómo podemos representar variables de tipo categóricas. Si son de tipo nominal y que no les estoy asignando ningún atributo jerárquico, pues finalmente va a ser una característica que yo quiero evaluar de manera indistinguida, ¿no? Variables dicotómicas, variables de varias clasificaciones, etcétera, ¿no? Estados de la república, etc, etc. En el momento en el que yo puedo ordenar o es de mi interés ordenarlo o presentarlos como un atributo en formato escala ordenada, pues yo tengo que especificar el nivel de agrupación. Esto ya lo vimos en las clases pasadas con la escala de tipo Nija. Ahora, los datos categóricos se presentan o se sugiere que se presenten de la siguiente manera, mediante una frecuencia del conteo con el cual se está observando cierto atributo y esto acompañado con su porcentaje absoluto dentro de una sola variable de agrupación. O sea, si tenemos una base de datos de 1000 pacientes y a mí solamente me interesa, por ejemplo, la frecuencia de mujeres y su correspondiente porcentaje, pues entonces a mí solamente me interesa presentar la frecuencia junto con el porcentaje para dar una idea de cómo se está comportando esa variable categórica en mi población total. En el momento en el cual yo deseo hacer una estratificación o hacer una división por grupos, etc., entonces yo en automático tengo que visualizarlo por una tabla de contingencia, ¿no? Las famositas tablas 2x2, 3x3, etc, etc. Las tablas de contingencia pueden ser tan complejas como ustedes gusten y manden. Pero finalmente lo más importante que tienen que recordar es el porcentaje por el cual ustedes van a estar presentando su porcentaje de agrupación. O sea, puede ser un porcentaje por filas o puede ser un porcentaje por columnas, que finalmente, si han utilizado algún programa como SPSS, les puede sacar el porcentaje en ambas funciones. En R se sugiere, o al menos yo les encomiendo mucho, que siempre tengan una forma estructurada de presentar tablas de contingencia, dependiendo de cuál es su variable independiente o dependiente, como lo vamos a ver en el ejemplo más adelante. Ahora, en cuanto a las variables de tipo numérico o cuantitativa, pues había dicho, hay de dos tipos. Tener variables discretas que no representan ninguna fracción decimal, como por ejemplo el número de síntomas cardíacos, o que la variable tenga una escala infinitesimal de particiones, como por ejemplo aquí el colesterol LDL. Entonces, estas variables pueden que representen un reto adicional porque forzosamente tengo que evaluar la distribución que pueda llegar a tener. ¿Y a qué me refiero con la distribución que pudiera llegar a tener? Porque de esto va a depender la medida de resumen que yo decido presentar. Las medidas de resumen lo son todo para las variables continuas. Hay de tres tipos y la gran mayoría de veces solamente nos limitamos a presentar dos tipos. Aquellas variables de medidas que son clasificadas como medidas de tendencia central, o aquellas mediciones o aquellas estimaciones que nos hablan de la dispersión de esa medida continua. Las medidas de forma nos hablan, vamos a verlo más adelante, de la asimetría o del sesgo que pudieran llegar a tener y de la kurtosis, que esto vamos a ver más adelante pues cómo impacta en la presentación de los datos. Ahora, dentro de las famosas medidas de tendencia central, pues hay que recordar que hay de tres tipos. La media aritmética, que pues no está de más recordarle que es la suma de todos los valores en una medición dividido entre el número total de observaciones, que nos habla a grosso modo de
si yo extraigo a una persona o a una medición dentro de mi muestra, cuál es el valor promedio que puedo esperar si lo escojo completamente al azar. Eso es lo que nos habla la media aritmética. Tenemos la mediana, que nos habla del valor que se encuentra justamente a la mitad de mis datos de manera ordenada, y nos habla un poco mejor al respecto de cómo se puede presentar una variable continua cuando tiene un sesgo tanto izquierdo o derecho, o finalmente que está simétrica la distribución. Y finalmente la moda, que esta medida es útil cuando tenemos, por ejemplo, variables de tipo psicométricas o escalas de tipo Likert, porque finalmente nos habla del valor que más se repite en una serie de datos. ¿Ok? Entonces, lo que habitualmente presentamos y lo que leemos en muchos artículos científicos son las medias aritméticas, pero una forma más informativa, y lo vamos a ver más adelante el por qué, cuando se tienen distribuciones asimétricas, es presentarlas con la mediana. Ahora, si presento la media o presento la mediana, pues se tiene que acompañar con una medida de dispersión. Las medidas de dispersión por excelencia son la desviación estándar, el error estándar a la media, el rango intercuartilar y el rango. Ok, la desviación estándar es el compañero por excelencia del promedio o de la media aritmética. Si yo evalúo en mi estimación de una variable continua un promedio y lo acompaño con la desviación estándar, yo ya le estoy dando al lector muchísima información. Vamos a verlo más adelante, que esto tiene también relación con la curva de distribución normal. Pero finalmente nos habla de una medida estandarizada de una distancia que hay entre sujeto y sujeto, o de medición en medición, con respecto a el promedio o la media aritmética. Cuando tenemos una aproximación casi censal o una aproximación que se acerque a la población total, lo que se sugiere, en lugar de hacer una estimación por desviación estándar, es utilizar el error estándar a la media. El problema es que muchas veces no contamos con una estimación o un muestreo censal. Bueno, muestreo censal es más bien incorrecto. No tenemos con una medición censal. O sea, no tenemos a toda la población de observaciones para decir que estoy abarcando a toda la población de estudio. O sea, usualmente hablamos de muestras representativas de nuestro estudio que tienden a limitarse a pues una fracción pequeña de la población. Por lo tanto, el error estándar a la media está reservado para cuando se tiene una estimación completa de toda la población, que insisto, es el menor de los casos en investigación. Ahora, si ya decimos que el acompañante por excelencia de la media aritmética es la desviación estándar, ahora el acompañante por excelencia de la mediana sería el rango intercuartilar. El rango intercuartilar nos habla de la distancia o de la diferencia que existe entre el cuartil 3 y el cuartil 1, la cual, vamos a verlo más adelante, pues nos hablaría de una dispersión, o que esta medida abarca el 50% de mis observaciones. Vamos a verlo más adelante a qué se refiere esto. Y finalmente el rango, que es útil cuando se tiene una gran dispersión de variables, sobre todo cuando se tienen variables de tipo Likert, pues nos habla básicamente de la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo. Esta medida es útil cuando yo tengo una pequeña variabilidad dentro de mi información. Por ejemplo, escalas tipo Likert que van del 0 al 3, 0 al 4, o que finalmente no me representen una dispersión tan amplia, ¿no? O que el valor que estoy evaluando de tipo continuo se esté repitiendo constantemente sobre un mismo valor. ¿Ok? Entonces, el rango usualmente no se evalúa mucho en estudios clínicos, porque finalmente suele tenerse cierta variabilidad entre las mediciones. Bueno, entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta la manera en la que se presenta la información? Porque muchas variables de tipo continua tienden a describirse como o tienden a asumirse como una distribución normal, o una distribución que se aproxima a la normal, ¿ok?
Y si nosotros tenemos en nuestra evaluación de la variable continua una distribución que se aproxima a lo normal, pues entonces tenemos que la moda, la mediana y la media aritmética coinciden en el mismo punto. ¿Okay? Entonces, cuando yo tengo una variable que tiene una distribución normal o simétrica, que eso es importante mencionarlo, entonces lo ideal es describirlo con la media y la desviación estándar, asumiendo que tiene una distribución simétrica o normal. Ahora, esto no suele ser el caso en la gran mayoría de las variables que se juntan en medicina, y sobre todo cuando tenemos pocas observaciones. Cuando tenemos pocas observaciones, corremos el riesgo de que nuestra aproximación a la normalidad sea o esté sesgada. ¿A qué me refiero con este sesgo? A que existan valores atípicos, ya sea en el lado izquierdo o en el lado derecho de la curva, que nos estén jalando mis medidas de tendencia central, principalmente el promedio o la media aritmética. Entonces, una mnemotecnia que yo siempre digo cuando digo, pues, ¿cuál describir el tipo de sesgo que tenemos? Es que el sesgo se va a llamar hacia donde se encuentren los datos atípicos o los datos extremos. O sea, si aquí observan que aquí hay una gran colección de datos, ¿no? Por la curva de distribución, y vean aquí una colita con datos atípicos y contabilizables, el sesgo se va a llamar hacia donde se encuentren esos datos, ¿no? Hacia este lado, pues es el lado izquierdo. Si es el lado derecho, pues el sesgo del lado derecho. Ahora, los datos atípicos, como mencioné, jalan a la media, ¿no? O sea, cuando recordemos en la primaria teníamos puras calificaciones de 9 y 10, ¿no? Y llega y me pone el profesor un 6. Y entonces ese 6 o esa calificación mala de ese día me va a jalar todo el promedio que yo tuve durante todo el año escolar, ¿no? Entonces, una manera de acordarse que los datos o los valores que llegan a ser malos o atípicos, más bien, tienden a jalar la media en particular. Entonces, en estos casos, como podemos ver aquí, el gran montón de datos van a estar centrados en un lado que no corresponde al promedio aritmético. En este caso, la mejor medida para describir la información cuando se tiene un sesgo, ya sea izquierdo o derecho, es la mediana. Y ya dijimos, el compañero por excelencia de la mediana es el rango intercuartilar. Vamos a verlo más abajo, antes de que se me olvide. Ahora, ¿por qué utilizamos el rango intercuartilar y no el rango total? O sea, el valor máximo y mínimo. Por definición, la mediana es el valor que se encuentra a la mitad. O sea, es como si tuviéramos el pastel y lo partiéramos a la mitad. Y si tenemos el pastel y lo partimos a la mitad, pues a mí me gustaría partirlo no solamente a la mitad, sino en 4 partes iguales, ¿no? O sea, pensemos que parto el pastel en un cuarto, segundo cuarto, tercer cuarto y cuarto cuarto. Rango intercuartilar, pues me representaría la distancia entre el tercer cuarto y el primer cuarto, ¿no? Y lo que está en medio corresponde a ese 50% de la información total. Entonces, por eso digo que es mejor presentar la mediana con el rango intercuartilar para tener una mayor dinámica de cómo se comporta el 50% de mi población. Finalmente, y no está para de más recalcar, que una forma exacta de medir este tipo de sesgo es utilizando estas medidas de forma, que es el sesgo o la simetría de la curva. O sea, hay una medida específica que me evalúa qué tan desviada hacia la izquierda o a la derecha está mi curva, o la kurtosis, que es la medida que nos dice qué tan picuda o plana está mi curva de dato. Entonces, esto es para que vean la medida que se utiliza es el coeficiente de asimetría de Fisher, es la abreviación de CAF. Hay métodos en R para estimar el coeficiente de asimetría de Fisher. Lo que nos dice es que si es mayor a 0, pues el sesgo lo voy a tener hacia el lado derecho. Si es menor a 0, pues el sesgo lo voy a tener del lado izquierdo. O sea, pero esencial, y un sesgo, y un coeficiente de asimetría de Fisher igual a 0, pues equivale a tener una curva casi normal. Entonces, esta medida puede ser útil para comprobar de manera cuantitativa y no solamente visual hacia qué lado se encuentra mi sesgo.
Y finalmente, la kurtosis. O sea, la kurtosis nos dice qué tan delgada o qué tan gordita está mi curva de distribución. Pero finalmente, algo que va a modificar en gran manera mi kurtosis es la muestra que yo tenga. Si yo tengo muchísimos datos, o una muestra grande, o una muestra que tiende a ser cercana a la población, más bien dicho, la kurtosis va a ser grande, o sea, la estrechez que va a tener esta curva va a ser menor. Mientras que si yo tengo pocos datos, ¿no? Una n relativamente pequeña, la kurtosis va a ser pequeña, o sea, va a ser una curva relativamente chata. Entonces, la manera correcta de describir esta forma de la curva es de manera leptocúrtica o platicúrtica. Cuando tengo datos grandes o cuando tengo una n grande, mi curva va a ser leptocúrtica. Mientras que cuando tengo datos pequeños o una menor cantidad de datos, la curva va a ser platicúrtica. Entonces, lo ideal es tener un equilibrio, ¿no? O sea, algo que evidentemente pasa es que no voy a tener siempre el lujo de tener una gran cantidad de datos, ¿no? O sea, lo ideal es que nuestra muestra representativa se acerque más a una curva mesocúrtica. Bueno, en R, todas estas medidas medidas de tendencia central, de dispersión y de forma, hay una función en específica que me ayude a evaluarla. Por ejemplo, es muy intuitivo hasta eso el nombre de las funciones que R base tiene. Estas son funciones que por default R las incluye. El promedio, pues la función por default es min. Standard deviation, de desviación estándar, es SD. La varianza, que no se les olvide, la varianza es el cuadrado de la desviación estándar. O sea, si ustedes elevan al cuadrado a la desviación estándar, ya tienen la varianza. Y por ende, si ustedes sacan raíz cuadrada a la varianza, van a tener la desviación estándar. Podemos sacar el mínimo, el máximo. Otra forma de abreviarlos con la función de max, que también lo reconoce como máximo. La mediana se saca con median, el rango de valores, o sea, el mínimo y el máximo con la función de range. La función de quantile, que nos evalúa los cuantiles que que a mí me interesa. Por ejemplo, si quisiera evaluar el cuantil o la percentila 90, que eso es algo que se utiliza cuando no hay una definición estandarizada, percentila 90, percentila 75, yo tengo que utilizar la función de quantile y ya ahí especificarle qué cuantil deseo evaluar. Si yo deseo evaluar, por ejemplo, el cuantil 25, este coincide con el cuartil 1, o sea, es la primera cuarta parte de mis datos. Y la función de summary, como ya lo hemos visto, pues me evalúa de manera muy global la descripción de mis datos. Y finalmente, pues tengo el rango intercuartílico, ¿no? Que aquí en R me lo arroja como la resta entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Entonces, para evaluar, o sea, cuál es la medida exacta entre el Q1 y el Q3, tengo que utilizar la función de quantile, como lo vamos a ver más adelante en el código de R de ejemplo. Este es igual, ahora sí que el resumen de las medidas más utilizadas descriptivas en R. Y les presento este paquetito que se llama DeskStat. Es un paquetito relativamente nuevo que permite, si quieren le damos clic aquí en la página web que nos mande. Es un tutorial de cómo en inglés. Es un tutorial de cómo presentar de una manera todavía más elegante toda la parte de estadística descriptiva. O sea, viene igual una evaluación de frecuencia de datos descriptivos, tablas de contingencia, por ejemplo, Univariate Descriptive Analysis, viene toda la parte de datos continuos, etc, etc. Entonces, es otra manera con la cual uno puede evaluar datos de tipo categórico y de tipo cualitativo, ¿no? Viene aquí un ejemplo de cómo presentarlos por tablas de frecuencia, por gráficas apiladas de barras, por los famosísimos pie charts, que en realidad se llaman mapas o gráficos polares, ¿no? Vamos a aprender
cómo visualizar de una manera todavía más elegante los datos en el módulo de ggplot de este curso. Entonces, esto por si se les antoja pues profundizar más en el tema de estadística descriptiva en R.